Hay algo en el ayuno que atrae el poder de Dios de una manera única. No es magia, no es superstición, pero tiene un impacto espiritual tan profundo que ha sido practicado por profetas, reyes y hasta por el mismo Jesucristo. Sin embargo, muchos creyentes ayunan sin entender realmente lo que están haciendo y cometen errores que pueden anular por completo sus efectos. ¿Sabías que hay formas de ayunar que Dios rechaza? Sí, la Biblia nos advierte sobre ciertos errores que pueden hacer que un ayuno sea inútil. Peor aún, algunos piensan que están acercándose a Dios cuando en realidad solo están pasando hambre. ¿Te ha pasado que ayunas y no ves resultados? Quizás estás haciendo algo mal sin darte cuenta. En este video te revelaré los secretos bíblicos del ayuno que pocos enseñan y los errores que debes evitar a toda costa. Aprenderás por qué el ayuno transforma vidas, cómo hacerlo correctamente y qué jamás debes hacer si realmente quieres atraer la presencia de Dios. Si aplicas estos principios, verás cambios reales en tu vida espiritual. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí compartimos enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe y vivir en el propósito de Dios. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu relación con Dios para siempre. El ayuno como conexión con Dios. Desde tiempos antiguos, el ayuno ha sido una de las herramientas más poderosas para acercarse a Dios. No es una simple privación de comida, sino una forma de sacrificio que fortalece el espíritu y alinea el corazón con la voluntad divina. A través del ayuno, el creyente deja de lado lo material para enfocarse en lo espiritual, buscando una mayor comunión con el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura vemos cómo esta práctica se repite una y otra vez, mostrando su impacto en la vida de los fieles. Incluso Jesucristo, el Hijo de Dios, recurrió al ayuno antes de enfrentar los mayores desafíos de su ministerio. Durante 40 días en el desierto, se apartó del mundo para fortalecerse espiritualmente y vencer las tentaciones. Si Él, siendo el Salvador, sintió la necesidad de ayunar, ¿cuánto más nosotros que enfrentamos luchas diarias? En el cristianismo, el ayuno no es solo una tradición, sino un acto de confianza en Dios, que nos permite enfocarnos en su amor incondicional y su revelación divina. El ayuno es también una prueba de fe y paciencia. No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar el alma con la oración y la meditación en la palabra de Dios. Es en esos momentos de debilidad física cuando el Espíritu Santo nos fortalece, renovando nuestra esperanza y nuestra relación con el Padre. Como dice el Antiguo Testamento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Muchos creyentes han experimentado milagros y renovación espiritual a través del ayuno. Hay testimonios de personas que al ayunar han recibido respuestas a oraciones que llevaban años esperando. Otros han encontrado sanidad emocional, claridad en sus decisiones o incluso restauración en sus relaciones. No se trata de manipular a Dios, sino de demostrarle confianza absoluta, reconociendo que su voluntad es perfecta. En el Nuevo Testamento vemos cómo los discípulos también practicaban el ayuno para buscar dirección y poder espiritual. En Hechos 13:2-3, la iglesia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé a su misión. Esto nos enseña que el ayuno es una herramienta clave para tomar decisiones importantes en la vida. Si tienes dudas, angustia o incertidumbre, dedicar un tiempo de ayuno puede ayudarte a escuchar con mayor claridad la voz de Dios. Más allá del ámbito espiritual,
El ayuno también nos ayuda a desarrollar disciplina y autocontrol. En un mundo que nos empuja al consumo excesivo, aprender a decir no a ciertos deseos nos fortalece interiormente. Nos enseña a valorar lo esencial y a depender más de la provisión divina que de los placeres temporales. Además, cuando ayunamos con propósito, cada sensación de hambre se convierte en un recordatorio de nuestra verdadera fuente de vida, Jesucristo. El ayuno también fomenta la gratitud. Muchas veces damos por sentado el alimento diario sin detenernos a reflexionar sobre aquellos que carecen de lo necesario. Al experimentar la falta, nuestro corazón se vuelve más compasivo y generoso. Esta práctica puede inspirarnos a ayudar a los necesitados, compartiendo lo que tenemos con quienes más lo requieren. En ese sentido, el ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que nos hace mejores personas. Hay quienes creen que el ayuno es una práctica obsoleta, reservada solo para tiempos bíblicos. Sin embargo, la realidad es que sigue siendo tan relevante como siempre. En un mundo lleno de distracciones y ruido, el ayuno nos ofrece un espacio de silencio y reflexión, donde podemos escuchar mejor la voz de Dios. Nos recuerda que por encima de nuestras necesidades físicas está nuestra necesidad espiritual de conexión con el Padre. Es importante entender que el ayuno no es un sacrificio vacío, sino una expresión de amor y entrega. No es un castigo, sino un privilegio. Nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda y real. Es por eso que muchas personas que lo practican regularmente experimentan una transformación en su vida espiritual. La santidad y la confianza en Dios crecen cuando aprendemos a depender más de Él y menos de lo terrenal. Ahora bien, el ayuno no debe practicarse como un mero ritual religioso. No se trata de cumplir con una norma impuesta, sino de hacerlo con el corazón correcto. En el Antiguo Testamento, Dios reprendió a su pueblo por ayunar sin verdadera intención, solo por apariencia. Él busca un ayuno genuino, donde el propósito sea acercarse a Él, buscar su sabiduría y fortalecer nuestra fe. Ayunar sin oración ni reflexión es simplemente pasar hambre. El ayuno también nos ayuda a vencer hábitos dañinos y a enfocarnos en la renovación espiritual. Cuando dejamos de lado lo que nos ata y dedicamos tiempo a Dios, Él nos libera de cargas que quizás ni sabíamos que llevábamos. Algunos cristianos han usado el ayuno para romper cadenas de adicción, sanar heridas del pasado o encontrar dirección en tiempos de confusión. Si tienes algo que te pesa, considera el ayuno como una herramienta de sanidad. Además, el ayuno nos entrena para confiar más en Dios. Muchas veces dependemos demasiado de nuestras propias fuerzas y olvidamos que Él es nuestra verdadera fuente de poder. Cuando ayunamos, aprendemos a soltar el control y a rendirnos ante su voluntad. Es un recordatorio de que no somos autosuficientes y que necesitamos la guía del Espíritu Santo para caminar en rectitud. Otro aspecto importante del ayuno es su impacto en la oración. Jesús enseñó que algunas respuestas solo llegan con oración y ayuno. Mateo 17:21. Esto indica que el ayuno intensifica nuestra conexión con Dios y nos permite orar con mayor fervor y claridad. No es que Dios nos escuche más cuando ayunamos, sino que nosotros estamos más sintonizados con Él, más sensibles a su dirección y más abiertos a su revelación divina. Para quienes nunca han ayunado puede parecer un desafío difícil de asumir. Sin embargo, no es necesario comenzar con un ayuno prolongado. Se puede empezar con algo sencillo, como saltarse una comida y dedicar ese tiempo a la oración y la lectura de la Biblia. Poco a poco se puede aumentar la duración del ayuno, siempre buscando hacerlo con propósito y no como un acto mecánico.
El ayuno es un puente hacia una vida espiritual más plena y significativa. Es una invitación a salir del ruido del mundo y entrar en la presencia de Dios con humildad y entrega. Pero, como toda práctica espiritual, debe hacerse con la actitud correcta y siguiendo los principios establecidos en la Sagrada Escritura. De lo contrario, se corre el riesgo de convertirlo en una simple rutina vacía. Y aquí es donde Jesús nos dio una enseñanza clave. Referencias bíblicas clave. En la Sagrada Escritura, Jesús dejó instrucciones claras sobre cómo debe practicarse el ayuno. En Mateo 6, 16 a 18, Él advierte contra la hipocresía de aquellos que ayunan solo para aparentar santidad ante los demás. En su época, algunos fariseos hacían del ayuno un espectáculo público, buscando la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. Jesús, en cambio, nos enseñó que el verdadero ayuno debe ser íntimo, una conexión sincera con el Padre, sin necesidad de reconocimiento externo. Cuando Jesús dijo, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, estaba señalando que el ayuno no es un acto de sufrimiento para ser visto, sino una práctica de humildad y dependencia de Dios. La clave está en hacerlo con un corazón sincero, sin buscar elogios o admiración. En lugar de mostrar fatiga y desánimo, el Señor nos llama a ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro, demostrando que nuestra alegría proviene de una relación genuina con Él. El cristianismo nos enseña que el ayuno es más que una tradición, es una vía para recibir revelación divina. Jesús no dijo si ayunan, sino cuando ayunen, dejando claro que es una práctica esperada en la vida del creyente. La fe se fortalece cuando el ayuno va acompañado de oración y gratitud. Así como Jesús venció la tentación en el desierto a través del ayuno, nosotros también podemos superar pruebas cuando lo hacemos con el propósito correcto. El Antiguo Testamento también nos ofrece ejemplos poderosos de ayuno. En Joel 2:12, Dios dice, «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». Aquí vemos que el ayuno no es solo una acción externa, sino un reflejo de un corazón arrepentido y dispuesto a buscar a Dios. En tiempos de crisis o incertidumbre, el ayuno ha sido un medio para recibir dirección y consuelo. No es un simple sacrificio físico, sino una demostración de confianza en Dios. En Esdras 8:23, el pueblo de Israel ayunó para pedir protección antes de emprender un viaje peligroso. No dependieron de su propia fuerza ni de la ayuda militar, sino de la intervención de Dios. Esta historia nos enseña que el ayuno es un acto de fe que nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios. Si hoy enfrentas una situación difícil, el ayuno puede ser la clave para encontrar paz y sabiduría. Uno de los ayunos más impactantes en la Biblia es el de la reina Esther. En Esther 4:16, ella convocó a todo su pueblo a ayunar 3 días antes de presentarse ante el rey. Su vida estaba en peligro, pero a través del ayuno y la oración, Dios intervino y salvó a su pueblo. Este pasaje nos recuerda que el ayuno no es solo una disciplina personal, sino una herramienta poderosa cuando se hace en unidad. Si tienes una batalla que parece imposible de ganar, el ayuno puede ser el arma espiritual que necesitas. El profeta Daniel también nos dejó un modelo de ayuno en el Antiguo Testamento. En Daniel 10:2-3, él ayunó por 3 semanas, absteniéndose de ciertos alimentos mientras buscaba respuesta de Dios. Su experiencia nos muestra que hay diferentes maneras de ayunar y que lo importante es la intención del corazón. Si no puedes hacer un ayuno total, podrías considerar un ayuno parcial, eliminando ciertos alimentos o distracciones para enfocarte en la oración. En el Nuevo Testamento,
Los discípulos de Jesús también practicaban el ayuno. En Hechos 14:23, Pablo y Bernabé ayunaron y oraron antes de nombrar a los líderes de las iglesias. Esto nos enseña que el ayuno es fundamental cuando enfrentamos decisiones importantes. Si estás en un momento de transición en tu vida, como un cambio de trabajo, una relación o una decisión financiera, dedicar tiempo al ayuno puede ayudarte a recibir claridad divina. Jesús mismo explicó que algunos milagros solo pueden ocurrir a través de la oración y el ayuno. En Mateo 17:21, después de que los discípulos no pudieron liberar a un joven poseído por un espíritu maligno, Jesús les dijo: aquí vemos que el ayuno aumenta nuestra autoridad espiritual. Si sientes que hay obstáculos en tu vida que no puedes superar, quizás sea el momento de intensificar tu búsqueda de Dios a través del ayuno. El ayuno también nos ayuda a desarrollar paciencia y confianza en Dios. En Lucas 2:37 se menciona a Ana, una mujer que servía a Dios con ayunos y oraciones constantes en el templo. A pesar de su avanzada edad, ella perseveró y finalmente vio cumplida la promesa de la llegada del Mesías. Su historia nos enseña que el ayuno no siempre trae resultados inmediatos, pero fortalece nuestra esperanza y nuestra relación con Dios. El profeta Isaías nos dejó una advertencia sobre el ayuno en Isaías 58. Dios reprochó a su pueblo porque ayunaban sin un verdadero cambio de corazón, mientras seguían oprimiendo a los demás. Aquí aprendemos que el ayuno no tiene valor si no va acompañado de justicia, amor y ayuda a los necesitados. No se trata solo de abstenerse de comida, sino de vivir en santidad y reflejar el amor incondicional de Dios en nuestras acciones diarias. La Sagrada Escritura también muestra que el ayuno puede traer renovación espiritual. En Jonás 3:5-10, la ciudad de Nínive ayunó y se arrepintió, y Dios los perdonó. Esto nos recuerda que el ayuno no es un acto mágico, sino una muestra de un corazón arrepentido que busca la misericordia divina. Si sientes que necesitas un nuevo comienzo en tu vida espiritual, el ayuno puede ser el primer paso hacia una transformación real. El ayuno nos ayuda a vencer la carne y a centrarnos en lo eterno. En 2 Corintios 4:16, Pablo dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Al debilitar nuestro cuerpo, fortalecemos nuestro espíritu. Es un recordatorio de que no vivimos solo para este mundo, sino que nuestra verdadera meta es la salvación y la comunión eterna con Dios. Hoy en día, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa en la vida de los creyentes. Aunque vivimos en una sociedad que valora la gratificación inmediata, la Biblia nos enseña que la verdadera recompensa viene de la disciplina espiritual. Si nunca has ayunado antes, comienza con un día acompañado de oración y lectura de la Biblia. Verás cómo Dios empieza a obrar en tu vida de maneras inesperadas. El ayuno nos abre a una dimensión espiritual más profunda. Nos ayuda a escuchar mejor la voz de Dios y a caminar en obediencia. Pero como toda disciplina, debe practicarse con el corazón correcto y siguiendo los principios bíblicos. Sin embargo, hay un aspecto del ayuno que muchos pasan por alto y que puede invalidar su efectividad por completo: el significado del ayuno. El ayuno es mucho más que simplemente dejar de comer. Es una práctica espiritual que refleja un deseo profundo de estar más cerca de Dios. En el cristianismo, ayunar significa renunciar a lo temporal para enfocarnos en lo eterno. Es un acto de entrega y confianza en Dios, donde demostramos que nuestra verdadera satisfacción no viene del pan, sino de su presencia. Cuando una persona ayuna, está diciendo: Señor, eres más importante para mí que cualquier otra cosa.
A lo largo de la Sagrada Escritura, vemos que el ayuno es una expresión de fe, paciencia y dependencia de Dios. No se trata de una dieta espiritual ni de una simple tradición religiosa, sino de un acto que fortalece la relación con el Espíritu Santo. Cuando ayunamos con el corazón correcto, nuestro espíritu se sensibiliza y somos más receptivos a la revelación divina. Es por eso que tantas personas experimentan milagros y renovación espiritual a través de esta práctica. Es común pensar que el ayuno es solo abstenerse de alimentos, pero su significado va mucho más allá. No se trata de un sacrificio vacío, sino de un tiempo de búsqueda intencional de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ayunaba en tiempos de crisis, arrepentimiento y toma de decisiones importantes. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús ayunaban antes de realizar misiones y nombrar líderes espirituales. Esto nos muestra que el ayuno es clave en momentos cruciales de nuestra vida. El ayuno también es una forma de decirle a Dios: mi confianza está en ti y no en mis propias fuerzas. Cuando nos privamos de algo tan esencial como la comida, aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras necesidades físicas. La paciencia se desarrolla cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos y deseos. Esto no solo fortalece nuestra vida espiritual, sino que nos enseña a vivir con mayor gratitud y autocontrol. Jesucristo nos dio el mejor ejemplo del verdadero significado del ayuno. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto ayunando y buscando la dirección del Padre. No lo hizo por obligación, sino porque sabía que la comunión con Dios es la mayor fuente de poder. Su ayuno no fue un simple ritual, sino una preparación espiritual para enfrentar los desafíos que vendrían si Jesús ayunó. ¿Cuánto más nosotros, que dependemos completamente de la gracia de Dios? El ayuno también nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Muchas veces estamos tan ocupados con las preocupaciones diarias que olvidamos escuchar su voz. Al ayunar eliminamos distracciones y nos enfocamos en la oración y la meditación en la Sagrada Escritura. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde encontramos respuestas a nuestras preguntas y dirección para nuestras vidas. Si hoy te sientes confundido o sin rumbo, el ayuno puede ser el camino para recibir claridad. Algunas personas creen que el ayuno es un castigo o un acto de sufrimiento, pero en realidad es un privilegio. Es una oportunidad para acercarnos más a Dios, fortalecer nuestra fe y recibir revelación divina. La clave está en hacerlo con la motivación correcta, no para impresionar a los demás, sino para crecer espiritualmente. La santidad no se trata solo de lo que evitamos, sino de lo que abrazamos, la presencia y el amor incondicional de Dios. El ayuno también es una forma de guerra espiritual. La Biblia nos enseña que hay batallas que solo pueden ganarse con oración y ayuno. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, usó la palabra de Dios y la disciplina del ayuno para vencer. Esto nos muestra que el ayuno no solo nos fortalece, sino que nos prepara para resistir las pruebas y tentaciones que enfrentamos en nuestro día a día. Es importante entender que el ayuno no es una moneda de intercambio con Dios. No ayunamos para obligarlo a darnos lo que queremos, sino para alinear nuestro corazón con su voluntad. La gratitud debe estar presente en todo momento, sabiendo que Dios nos da lo que realmente necesitamos y no solo lo que deseamos. Cuando ayunamos con esta mentalidad, experimentamos un crecimiento espiritual genuino y una relación más profunda con Él. El ayuno también nos ayuda a ser más sensibles a las necesidades de los demás.
En Isaías 58, Dios nos enseña que el verdadero ayuno no solo implica abstenerse de comida, sino también ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos y practicar la justicia. Esto nos recuerda que la espiritualidad no puede separarse del amor al prójimo. Si ayunamos sin cambiar nuestra actitud hacia los demás, estamos perdiendo el verdadero propósito de esta práctica. Otra dimensión del ayuno es su impacto en nuestro carácter. Nos enseña autodisciplina, dominio propio y humildad. En un mundo que promueve la gratificación instantánea, el ayuno nos ayuda a desarrollar paciencia y fortaleza interior. Nos recuerda que no estamos aquí solo para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El ayuno nos entrena para vivir con más gratitud y dependencia de Él. Muchas personas descubren que el ayuno también trae sanidad emocional y liberación de cargas del pasado. Al dedicar tiempo a la oración y la reflexión, Dios empieza a sanar heridas internas y a restaurar áreas de nuestra vida que estaban rotas. No es casualidad que muchos cristianos que practican el ayuno regularmente experimenten una paz y una alegría que no pueden explicarse con lógica humana. Es el fruto de una vida conectada con Dios. El ayuno nos recuerda que nuestra verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra fuerzas espirituales. Cuando dejamos de enfocarnos en lo físico y nos sumergimos en lo espiritual, somos equipados para enfrentar cualquier desafío con la fuerza de Dios. Es por eso que el ayuno ha sido utilizado por generaciones como una herramienta de renovación espiritual y transformación personal. Si nunca has ayunado antes, es recomendable empezar con algo sencillo. Puedes comenzar con un ayuno parcial, eliminando ciertos alimentos o actividades que te distraen de Dios. Lo importante no es cuánto tiempo ayunas, sino con qué actitud lo haces. Si tu corazón está en la búsqueda de Dios, Él honrará tu esfuerzo y te revelará cosas que quizás nunca habías imaginado. El ayuno es una invitación a profundizar nuestra relación con Dios. Nos enseña a confiar más en Él, a buscar su voluntad y a depender de su gracia en cada área de nuestra vida. Pero para que el ayuno sea realmente efectivo, hay ciertos principios que debemos seguir y errores que debemos evitar. ¿Cómo practicar el ayuno? Para muchas personas, el ayuno puede parecer un desafío abrumador, pero en realidad es una práctica accesible para cualquier creyente. No es necesario comenzar con un ayuno prolongado. Lo importante es la intención del corazón. Un buen primer paso es saltarse una comida y dedicar ese tiempo a la oración y la meditación en la Sagrada Escritura. De esta manera, el enfoque no está en la privación, sino en la conexión con Dios y el fortalecimiento espiritual. En la Biblia encontramos diferentes tipos de ayuno, lo que nos muestra que no hay una única manera de hacerlo. Está el ayuno total, donde se evita toda comida y solo se ingiere agua. El ayuno parcial, como el de Daniel, en el que se eliminan ciertos alimentos. Y el ayuno de actividades, donde se renuncia a algo que distrae nuestra relación con Dios. Lo importante no es la forma, sino el propósito, buscar a Dios con fe y paciencia. Antes de comenzar un ayuno, es esencial definir el motivo. ¿Necesitas dirección en tu vida? ¿Buscas una renovación espiritual? ¿Estás intercediendo por alguien? Tener un propósito claro ayuda a mantener el enfoque y evitar que el ayuno se convierta en un simple hábito sin significado. En el cristianismo, todo debe hacerse con un propósito divino, y el ayuno no es la excepción. El Espíritu Santo es nuestro guía en el proceso del ayuno.
Muchas personas intentan ayunar sin preparación y terminan sintiéndose frustradas. Lo ideal es pedir dirección a Dios antes de comenzar, para saber qué tipo de ayuno realizar y cuánto tiempo mantenerlo. Un error común es compararse con otros, pero cada persona tiene un camino único con Dios. No se trata de imitar a otros, sino de obedecer la guía del Espíritu Santo. Durante el ayuno, la oración se vuelve más poderosa. No basta con abstenerse de alimentos o actividades si no hay una búsqueda activa de Dios. Dedicar tiempo a la lectura de la Sagrada Escritura y la adoración permite que el ayuno sea un verdadero acto de comunión. Un buen hábito es anotar las reflexiones que surgen durante este tiempo, ya que Dios puede hablar de formas inesperadas. Muchas personas temen los efectos físicos del ayuno, pero es importante recordar que el cuerpo se adapta. Es normal sentir hambre o debilidad al principio, pero esto nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Cuando sientas que el hambre es fuerte, en lugar de rendirte, usa ese momento para elevar una oración. Cada sensación de vacío físico puede transformarse en un recordatorio de que nuestro espíritu necesita ser alimentado con la presencia de Dios. El ayuno no debe interferir con nuestras responsabilidades diarias. Algunas personas creen que deben aislarse por completo, pero Jesús nos enseñó que debemos seguir con nuestras vidas normales. En Mateo 6:17, Él dice que cuando ayunemos debemos ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro, es decir, no mostrarlo como un acto de sacrificio, sino mantenerlo entre nosotros y Dios. Si es la primera vez que ayunas, es recomendable comenzar con tiempos cortos y luego aumentarlos progresivamente. Un buen inicio puede ser ayunar durante la mañana y romper el ayuno al mediodía. Luego, intentar un ayuno de 24 horas y así sucesivamente. La clave es la constancia y la intención espiritual, no la duración extrema. Dios mira el corazón más que la cantidad de horas que pasamos sin comer. Es importante preparar el cuerpo antes y después del ayuno. Antes de iniciarlo, reducir el consumo de alimentos procesados y cafeína ayuda a evitar malestares. Al terminar, no conviene comer en exceso inmediatamente, sino reintroducir alimentos ligeros progresivamente. Este cuidado también refleja gratitud a Dios por nuestro cuerpo y la sabiduría para manejarlo con responsabilidad. El ayuno puede ser individual o comunitario. En la Biblia encontramos casos donde todo un pueblo ayunó junto, como en el libro de Esther. Unirse a otros creyentes para ayunar por una causa común fortalece la fe y genera unidad. Si tienes una petición importante, podrías invitar a tu familia o amigos a unirse en un tiempo de ayuno y oración. Jesús dijo que donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él está presente. El ayuno no es un método para manipular a Dios. No significa que, porque ayunamos, Dios estará obligado a responder nuestras peticiones como queremos. Más bien, el ayuno nos alinea con su voluntad y nos ayuda a aceptar sus tiempos y decisiones. A veces, la respuesta no llega como esperamos, pero siempre llega de la mejor manera para nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas encuentran en el ayuno una herramienta para vencer hábitos negativos. El ayuno puede ayudar a romper cadenas de adicción, ansiedad o pensamientos destructivos. Si hay algo en tu vida que necesitas superar, dedica un tiempo de ayuno con la intención de entregar esa carga a Dios. Él tiene el poder de traer renovación espiritual y transformación real. Uno de los mayores desafíos del ayuno es la lucha interna contra el deseo de rendirse. Cuando las tentaciones aumentan, es cuando más debemos aferrarnos a la oración.
Jesús fue tentado mientras ayunaba en el desierto, pero resistió usando la palabra de Dios. Esto nos enseña que el ayuno nos fortalece espiritualmente, pero también puede atraer desafíos. La clave es mantenerse firme en la confianza en Dios. El ayuno, cuando se practica correctamente, trae una paz profunda y una sensación de cercanía con Dios. A medida que el cuerpo se debilita, el espíritu se fortalece. Muchos cristianos han experimentado una claridad mental y una conexión con el Espíritu Santo que nunca antes habían sentido. Es una disciplina que no solo impacta nuestra vida espiritual, sino también nuestra relación con los demás y nuestra percepción del mundo. Pero aunque el ayuno es una herramienta poderosa, hay errores que pueden hacer que pierda su propósito. Muchas personas, sin darse cuenta, caen en actitudes que anulan los beneficios del ayuno y lo convierten en una simple rutina sin valor. Hay cosas que jamás deberíamos hacer mientras ayunamos, y la Biblia nos advierte sobre ellas. Ejemplos históricos y bíblicos. A lo largo de la historia, el ayuno ha sido una práctica fundamental para grandes hombres y mujeres de fe. En la Biblia encontramos personajes que ayunaron en momentos clave de sus vidas, buscando dirección, protección o intervención divina. No fue un simple ritual, sino una herramienta de conexión con Dios. Desde Moisés hasta los apóstoles, el ayuno ha demostrado ser un puente hacia la revelación divina y el crecimiento espiritual. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Moisés, quien ayunó 40 días en el monte Sinaí mientras recibía los mandamientos de Dios. Éxodo 34:28. Este ayuno no solo marcó su vida, sino que estableció la base de la ley de Dios para su pueblo. Su historia nos enseña que el ayuno abre espacio para recibir sabiduría y revelación. Si sientes que necesitas claridad en tu vida, seguir el ejemplo de Moisés y apartar un tiempo para ayunar puede traer respuestas profundas. Otro caso poderoso es el del profeta Elías. En el primer Rey 19:8, Elías ayunó 40 días mientras huía al monte Horeb, donde tuvo un encuentro transformador con Dios. A pesar de sentirse desanimado y agotado, su ayuno lo preparó para recibir una nueva misión. Muchas veces, cuando nos sentimos perdidos o cansados, el ayuno puede ser el canal para recibir renovación espiritual y fortaleza para continuar. El libro de Esther nos da otro ejemplo del poder del ayuno en tiempos de crisis. Cuando el pueblo judío estaba en peligro de exterminio, la reina Esther pidió a su gente que ayunara durante 3 días antes de presentarse ante el rey. Esther 4:16. Su valentía, combinada con el ayuno y la oración, cambió el destino de toda una nación. Esta historia nos recuerda que el ayuno no solo nos impacta a nosotros, sino que puede traer liberación y salvación a otros. Daniel también es conocido por su ayuno, donde evitó alimentos lujosos y carne durante 21 días mientras buscaba respuestas de Dios. Daniel 10:2-3. Su ejemplo ha inspirado lo que hoy se conoce como el ayuno de Daniel, practicado por muchos creyentes que desean fortalecer su relación con Dios y recibir dirección espiritual. A través de este ayuno, Daniel experimentó visiones y revelaciones divinas, mostrando que el ayuno sensibiliza el espíritu para escuchar a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da el mayor ejemplo de ayuno. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás. Mateo 4:2. En este tiempo, Jesús no solo resistió la tentación, sino que salió del ayuno lleno del poder del Espíritu Santo.
Su ejemplo nos enseña que el ayuno nos prepara para enfrentar desafíos y nos llena de la presencia de Dios para cumplir nuestro propósito. Los apóstoles también practicaban el ayuno regularmente. En Hechos 13, 2-3 se menciona que los discípulos ayunaban y oraban antes de tomar decisiones importantes, como enviar a Pablo y Bernabé en su misión. Esto nos muestra que el ayuno es clave cuando enfrentamos momentos de cambio o tomas de decisiones. Si hoy te encuentras en una encrucijada, el ayuno puede ayudarte a discernir la voluntad de Dios. Más allá de la Biblia, el ayuno ha sido practicado por grandes líderes cristianos a lo largo de la historia. Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, veía el ayuno como un medio para mantenerse enfocado en la voluntad de Dios. Agustín de Hipona también ayunaba con frecuencia, enseñando que el ayuno ayuda a someter la carne y a vivir en santidad. Estos hombres entendían que el ayuno no es solo una práctica religiosa, sino un estilo de vida de dependencia en Dios. Juan Wesley, fundador del movimiento metodista, promovía el ayuno regular como parte de la disciplina cristiana. Creía que esta práctica fortalecía la fe y ayudaba a mantener el corazón alineado con Dios. De hecho, exigía a los líderes metodistas que ayunaran al menos 2 veces por semana. Esto nos muestra que el ayuno no es solo algo del pasado, sino una práctica relevante para la vida cristiana actual. El evangelista Charles Spurgeon también hablaba del poder del ayuno. Enseñaba que ayunar no era solo para tiempos de crisis, sino para cualquier momento en que se deseara profundizar la relación con Dios. Su vida y ministerio fueron testimonio del impacto que el ayuno puede tener en la intimidad con Dios y la efectividad en el servicio a los demás. A lo largo de la historia, el ayuno ha sido una práctica que ha llevado a muchos avivamientos espirituales. En los grandes despertares espirituales de los siglos XVIII y XIX, los creyentes dedicaban tiempos intensos de ayuno y oración. Como resultado, multitudes se convertían a Cristo y las iglesias experimentaban un nuevo fuego espiritual. Esto nos muestra que el ayuno tiene un impacto no solo personal, sino también comunitario. Hoy en día, el ayuno sigue siendo practicado por millones de cristianos en todo el mundo. Desde líderes de iglesias hasta creyentes comunes, muchos han experimentado milagros, respuestas de oración y un acercamiento profundo a Dios a través de esta disciplina. En un mundo lleno de distracciones, el ayuno nos ayuda a reenfocar nuestra atención en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. El ayuno no es una práctica obsoleta ni reservada solo para tiempos bíblicos. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente y enfrentar los desafíos de la vida con su fortaleza. Sin embargo, como toda práctica espiritual, el ayuno debe hacerse con la motivación correcta. Y es aquí donde muchas personas cometen errores que pueden invalidar por completo su ayuno. Lo que nunca debes hacer, uno de los errores más comunes al ayunar, es hacerlo con la motivación equivocada. Jesús advirtió en Mateo 6, 16-18 que el ayuno no debe ser una demostración pública de espiritualidad. Los fariseos ayunaban para impresionar a los demás, y Jesús los llamó hipócritas porque su corazón no estaba en la búsqueda de Dios, sino en recibir la aprobación humana. Si el ayuno se convierte en una herramienta para alimentar el orgullo, pierde su propósito completamente. Otro error es ayunar sin oración ni reflexión en la Sagrada Escritura. El ayuno no es simplemente dejar de comer, es un tiempo dedicado a fortalecer la relación con Dios. Si una persona ayuna,
pero sigue ocupada con sus preocupaciones diarias, sin buscar al Espíritu Santo, lo único que logrará es pasar hambre. Ayunar sin orar es como intentar cargar un teléfono sin enchufarlo a la corriente. No tiene sentido. Muchas personas también caen en la trampa de usar el ayuno como una forma de manipular a Dios. Creen que por ayunar, Dios está obligado a concederles lo que piden. Sin embargo, el ayuno no es un método de negociación, sino una expresión de fe y humildad. Dios no se deja manipular, y si nuestra intención es forzar su mano, nuestro ayuno se vuelve inútil. El verdadero ayuno nos enseña a aceptar su voluntad, no a imponer la nuestra. Descuidar la salud es otro error serio. Algunas personas intentan ayunar por periodos extremadamente largos, sin preparación, lo que puede causar problemas físicos. Dios no nos llama a destruir nuestro cuerpo, sino a disciplinarlo. Si alguien tiene condiciones médicas que le impiden ayunar completamente, puede hacer un ayuno parcial o sacrificar otras cosas, como redes sociales o entretenimiento. Lo importante no es el sacrificio en sí, sino la entrega del corazón a Dios. El ayuno no debe usarse como una excusa para descuidar nuestras responsabilidades. Algunos creen que, por estar ayunando, pueden ser menos productivos en su trabajo o con su familia. Jesús nos enseñó en Mateo 6:17 que cuando ayunemos, debemos seguir con nuestra vida normal, sin hacerlo evidente para los demás. No es necesario anunciarlo ni usarlo como una razón para evitar nuestras tareas diarias. Un error común es enfocarse demasiado en el aspecto físico del ayuno y olvidar lo espiritual. Algunas personas están más preocupadas por cuánto tiempo pueden aguantar sin comer que por el propósito real del ayuno. La clave no es cuántas horas pasamos sin alimento, sino cuánto nos acercamos a Dios durante ese tiempo. Si un ayuno de 3 días nos aleja más de Dios que un ayuno de un día con oración intensa, entonces estamos haciéndolo mal. Otra equivocación es romper el ayuno de manera irresponsable. Comer en exceso inmediatamente después de ayunar no solo es dañino para el cuerpo, sino que también va en contra del espíritu de disciplina y autocontrol que el ayuno busca desarrollar. Es mejor reintroducir los alimentos de manera progresiva, comenzando con porciones pequeñas y alimentos ligeros. De esta manera, mantenemos el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Ayunar sin un propósito claro también puede hacer que la experiencia pierda su impacto. Algunas personas ayunan simplemente porque así se ha hecho siempre, sin realmente saber por qué lo hacen. Antes de comenzar un ayuno, es importante preguntarse, ¿qué estoy buscando de Dios? ¿Necesito dirección, renovación espiritual, sanidad o intercesión por alguien más? Un propósito definido hace que el ayuno sea mucho más significativo. Compararse con otros también puede desviar la intención del ayuno. Cada persona tiene un camino espiritual único y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Alguien puede ayunar 40 días como Jesús, pero eso no significa que todos deban hacerlo. Lo importante no es la duración ni la intensidad del ayuno, sino la sinceridad del corazón al buscar a Dios. El ayuno no debe ser una práctica aislada, sino parte de una vida de obediencia. Isaías 58 nos advierte que un ayuno sin justicia ni amor al prójimo es un ayuno que Dios no acepta. Si ayunamos, pero seguimos actuando con orgullo, falta de perdón o egoísmo, nuestro ayuno es inútil. Dios quiere un corazón transformado, no solo un estómago vacío. Hacer del ayuno una obligación legalista es otro error grave. Hay quienes creen que si no ayunan un cierto número de veces al año, están fallando espiritualmente. Sin embargo,
El ayuno no es una regla impuesta, sino una herramienta de crecimiento en la relación con Dios. No se trata de cuántas veces lo hacemos, sino de hacerlo con la actitud correcta y el deseo genuino de buscar su presencia. Usar el ayuno como excusa para ser irritable o impaciente es otro error común. Algunas personas, cuando ayunan, se vuelven malhumoradas, lo que contradice el propósito del ayuno. Si el ayuno nos hace más propensos a tratar mal a los demás, es una señal de que no estamos enfocándonos en Dios como deberíamos. El verdadero ayuno produce paz, paciencia y amor, no irritabilidad y frustración. Uno de los mayores peligros es usar el ayuno como un motivo de orgullo espiritual. Algunas personas sienten que son más santas porque ayunan con frecuencia y menosprecian a aquellos que no lo hacen. Jesús nos dejó claro que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si el ayuno nos llena de orgullo en lugar de humildad, estamos en el camino equivocado. Otro error es olvidar la gratitud durante el ayuno. En lugar de enfocarse en lo que no se puede comer o hacer, el ayuno debe ser un tiempo de agradecimiento por la provisión de Dios. En lugar de pensar, no puedo comer esto, piensa, gracias, Señor, porque en ti encuentro mi verdadera satisfacción. Un corazón agradecido transforma la experiencia del ayuno en un tiempo de gozo y conexión con Dios. El ayuno es una herramienta poderosa cuando se practica correctamente, pero en un mundo que nos empuja constantemente al consumo y la gratificación instantánea, ¿cómo puede el ayuno impactar nuestra vida moderna y ayudarnos a vivir con más propósito? Impacto en la vida moderna. En un mundo obsesionado con la gratificación instantánea, el ayuno es un acto revolucionario. Nos enseña a decir no a los deseos inmediatos para enfocarnos en lo eterno. Vivimos en una sociedad donde todo está al alcance de un clic, pero el ayuno nos recuerda que la paciencia y la disciplina son clave para una vida con propósito. Cuando ayunamos, rompemos la dependencia de lo material y fortalecemos nuestra relación con Dios. El ayuno también nos ayuda a recuperar el control sobre nuestros impulsos. En la era del consumo excesivo, donde el placer se ha convertido en una prioridad, aprender a abstenerse voluntariamente nos fortalece. Nos enseña que no vivimos solo para satisfacer nuestras necesidades físicas, sino que nuestra verdadera vida está en Cristo. La autodisciplina que desarrollamos en el ayuno nos ayuda en todas las áreas, espiritual, emocional y física. En la vida moderna, donde el estrés y la ansiedad son moneda corriente, el ayuno nos ofrece un espacio de paz y reflexión. Nos permite desconectarnos del ruido externo y conectar con el Espíritu Santo. Muchos testimonios muestran que personas que han ayunado han experimentado una paz sobrenatural y una claridad mental impresionante. Esto no es casualidad. Cuando apartamos tiempo para Dios, Él transforma nuestro ser. El ayuno también tiene beneficios físicos, lo que demuestra que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Estudios modernos han demostrado que el ayuno intermitente mejora la salud del cuerpo, desintoxica y ayuda en la regeneración celular. Aunque ese no es el objetivo principal del ayuno espiritual, es un recordatorio de que todo lo que Dios nos manda a hacer tiene un propósito mayor, incluso en nuestra salud física. En un mundo hiperconectado, el ayuno también puede tomar otras formas. No se trata solo de abstenerse de comida. Muchas personas practican el ayuno digital, alejándose de redes sociales y distracciones para pasar más tiempo con Dios. Si te cuesta desconectarte del celular o de la televisión, podrías considerar un ayuno tecnológico. A veces, más que el alimento, lo que más nos distrae de Dios es el ruido de la vida moderna.
El ayuno nos ayuda a desarrollar empatía. Al sentir hambre, nos ponemos en el lugar de quienes realmente carecen de alimento todos los días. Esto nos motiva a ser más generosos y a practicar el amor incondicional de Dios. No es casualidad que en Isaías 58 Dios nos enseñe que el verdadero ayuno incluye ayudar a los necesitados. Ayunar sin compasión es perder el propósito del ayuno. Muchas personas han experimentado un cambio radical en sus vidas a través del ayuno. Hay testimonios de personas que han sido liberadas de adicciones, depresión o ansiedad después de un tiempo de ayuno y oración. La renovación espiritual que se produce cuando nos enfocamos en Dios es real y transforma nuestras vidas. No se trata solo de una práctica religiosa, sino de un proceso de sanidad y restauración. El ayuno también nos ayuda a tomar mejores decisiones. En un mundo lleno de distracciones y opciones, muchas veces no sabemos qué camino tomar. Los creyentes que practican el ayuno con regularidad encuentran que les es más fácil discernir la voz de Dios y tomar decisiones con sabiduría. Si hoy enfrentas una decisión importante, considera dedicar un tiempo de ayuno y oración para buscar dirección divina. Otro impacto del ayuno en la vida moderna es la restauración de la autodisciplina. En un mundo donde se nos anima a seguir nuestros deseos, el ayuno nos recuerda que no todo lo que queremos es bueno para nosotros. Nos ayuda a controlar nuestros impulsos y a vivir con más dominio propio. Esta es una lección poderosa que se extiende más allá del ayuno. Nos enseña a vivir con propósito y control en todas las áreas de nuestra vida. El ayuno también nos entrena para tiempos difíciles. La vida no siempre es fácil y a veces enfrentamos pruebas inesperadas. Cuando aprendemos a ayunar, fortalecemos nuestra resiliencia y nuestra capacidad de confiar en Dios en medio de la adversidad. Es una preparación espiritual que nos permite enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. Otra forma en que el ayuno impacta nuestra vida moderna es en nuestra relación con los demás. Nos ayuda a desarrollar gratitud, paciencia y humildad. Muchas veces, el simple hecho de estar más conectados con Dios durante el ayuno nos hace más amorosos y comprensivos con quienes nos rodean. Si alguna vez has notado que tu carácter necesita ajustes, el ayuno puede ser una herramienta poderosa para moldearlo. En una sociedad que promueve el individualismo, el ayuno nos enseña la importancia de la comunidad. Cuando ayunamos juntos como iglesia o grupo de creyentes, nos fortalecemos mutuamente. La Biblia nos muestra que grandes movimientos de Dios han ocurrido cuando su pueblo se unió en ayuno y oración. Si deseas ver un cambio en tu entorno, considera ayunar junto a otros creyentes por un propósito en común. El ayuno nos hace recordar nuestra verdadera identidad. En un mundo que nos define por lo que tenemos, el ayuno nos recuerda que nuestra verdadera riqueza está en Dios. No somos lo que comemos, lo que poseemos o lo que logramos. Somos hijos de Dios y nuestra satisfacción última está en su amor y presencia. Más que una práctica religiosa, el ayuno es un estilo de vida. No es algo que hacemos solo en tiempos de crisis, sino una disciplina que podemos incorporar en nuestra vida regularmente. Nos mantiene enfocados en Dios y nos ayuda a vivir con mayor propósito. Si nunca has ayunado antes, ¿qué mejor momento para empezar que ahora? El ayuno tiene un poder que muchas personas desconocen. No solo cambia nuestra relación con Dios, sino que impacta todas las áreas de nuestra vida. Pero hay algo más. Cuando el ayuno se hace con el corazón correcto, tiene la capacidad de atraer la presencia de Dios de una manera que pocos han experimentado.
Y hay ciertas cosas que nunca debes hacer si quieres que tu ayuno tenga un verdadero impacto espiritual. Ahora que conoces el verdadero poder del ayuno y los errores que pueden arruinarlo, la pregunta es, ¿vas a aplicar este conocimiento o lo dejarás pasar? Saber estas verdades sin actuar es como tener una llave y no usarla para abrir la puerta. Dios está esperando que des un paso de fe. ¿Te animas a hacerlo? Imagina cómo cambiaría tu vida si ayunaras con propósito, sin errores y con un corazón alineado con Dios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan transformación? Tal vez necesitas claridad en una decisión importante. Tal vez necesitas romper con hábitos destructivos o acercarte más a Dios. Lo que sea, el ayuno puede ser la clave. Déjame un comentario con tu experiencia. ¿Has ayunado antes? ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Si nunca lo has hecho, ¿qué te impide intentarlo? Tu historia puede inspirar a otros. Además, comparte este video con alguien que necesite aprender sobre el ayuno. Y si quieres seguir creciendo en tu relación con Dios, te recomiendo ver los otros videos del canal. Encontrarás enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe, recibir revelación divina y vivir en la presencia de Dios. Nos vemos en el próximo video.